Bienvenidos. En este video, les contaremos la historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de aventura y descubrimiento. Un hombre que viajó más allá de los límites del mundo conocido y regresó para contarlo. Esta es la historia de Marco Polo. Pero para comprender la magnitud de su viaje, primero debemos viajar en el tiempo, a su mundo. Un mundo muy diferente al nuestro. Imaginen por un momento el año 1254. Europa es un mosaico de reinos, ducados y ciudades-estado que luchan constantemente entre sí. La vida de la mayoría de las personas es corta, difícil y transcurre en un radio de no más de 30 kilómetros desde su lugar de nacimiento. Los mapas del mundo son imprecisos, obras más de fe y mitología que de ciencia. Jerusalén a menudo se dibuja en el centro, y los bordes del mapa se desvanecen en tierras desconocidas, pobladas por dragones, grifos y hombres con cabeza de perro. El conocimiento es un tesoro guardado en monasterios, y la Iglesia dicta no solo la fe, sino también la percepción de la realidad. El gran trauma de las cruzadas aún está fresco en la memoria colectiva. Cientos de miles de europeos han marchado a Tierra Santa para luchar, y aunque han fracasado en su mayoría, han traído de vuelta algo más que cicatrices. Han traído historias. Historias de ciudades deslumbrantes como Constantinopla y Antioquía. Han traído nuevos sabores, el azúcar, la canela, el clavo, la pimienta. Estas especias, que hoy encontramos en cualquier supermercado, eran en el siglo XIII más valiosas que el oro. Se creía que no crecían en la tierra, sino que eran recolectadas en paraísos lejanos, en bosques mágicos. Este era el Oriente para el europeo promedio, una tierra de leyendas. Un lugar de donde provenían la seda, tan suave que parecía agua sólida, las porcelanas, tan finas que eran casi transparentes, y las gemas, de un tamaño y color nunca vistos. Se contaban historias sobre el Preste Juan, un rey cristiano mítico que gobernaba un imperio de maravillas en algún lugar de Asia, y sobre fuentes de la eterna juventud. El Oriente no era un lugar geográfico, era un sueño, una promesa de riquezas inimaginables y misterios insondables. La única conexión real y tangible con este mundo de ensueño era una red de rutas antiguas y peligrosas que los historiadores llamarían más tarde la Ruta de la Seda. Pero no debemos imaginar una gran autopista pavimentada. La Ruta de la Seda era en realidad un laberinto de senderos que serpenteaban a través de algunos de los paisajes más inhóspitos del planeta. Cruzaba desiertos abrasadores donde las tormentas de arena podían sepultar caravanas enteras en minutos. Ascendía por cordilleras tan altas que el aire era difícil de respirar y el frío podía congelar a un hombre en su silla de montar. Cada tramo del camino estaba controlado por diferentes tribus, emires o bandidos. Pagar peajes era la norma, y ser asaltado era un riesgo constante. Los mercaderes viajaban en grandes caravanas por seguridad, moviéndose lentamente de un oasis a otro, de un caravasar al siguiente. Un caravasar era un tipo de posada fortificada donde los viajeros y sus animales podían descansar, pero incluso allí, el peligro acechaba. La enfermedad podía diezmar una caravana más rápido que cualquier ladrón. El agua era escasa y preciosa. Un viaje de unos pocos cientos de kilómetros podía tomar meses. Por eso, casi ningún mercader europeo recorría la ruta completa. El comercio funcionaba como una cadena de relevos. Un mercader de Venecia o Génova compraba especias en los puertos del Mar Negro a un mercader bizantino, quien a su vez las había comprado a un mercader persa, quien las había obtenido de un comerciante sogdiano. Y así sucesivamente, hasta llegar a las lejanas tierras de China o la India. Con cada intermediario, el precio de los bienes se multiplicaba. Un saco de pimienta comprado en la India por unas pocas monedas podía venderse en Europa por una fortuna suficiente para comprar una casa. Este era el mundo en el que nació Marco Polo. Un mundo de horizontes limitados pero de imaginación infinita. Un mundo donde el peligro y la oportunidad eran dos caras de la misma moneda. Un mundo a punto de ser transformado por la fuerza más grande que Asia había visto jamás, los mongoles.
Pero en la bulliciosa y acuática ciudad de Venecia, un niño crecía escuchando susurros de este mundo lejano, sin saber que su destino era no solo verlo con sus propios ojos, sino cambiar para siempre la forma en que Europa lo percibiría. Su viaje personal comenzaría en el corazón de un imperio comercial, una ciudad que, como él, miraba siempre hacia el este. En el noreste de la península itálica, donde el río Po se encuentra con el mar Adriático, existía una ciudad como ninguna otra en el mundo. No tenía murallas de piedra, pues su muralla era el agua. No tenía calles de tierra, sino canales de agua salada. No tenía caballos ni carruajes, sino góndolas y barcazas. Esta era Venecia, la Serenísima República. En el siglo XIII, no era solo una ciudad, era una superpotencia. Un imperio construido no sobre la tierra, sino sobre el mar, el comercio y una ambición implacable. Ser veneciano en esa época era nacer con la sal en la sangre y el oro en la mirada. Los niños no aprendían a montar a caballo, sino a remar. No soñaban con ser caballeros, sino capitanes de barco y ricos mercaderes. La ciudad era un hervidero de actividad. En el gran mercado de Rialto se podían oír todas las lenguas del mundo conocido. Griegos, judíos, árabes, flamencos y eslavos compraban y vendían. El aire olía a una mezcla exótica de pescado salado, especias lejanas, madera de pino para los barcos y el incienso que se escapaba de las iglesias. Venecia era la puerta de Europa hacia el oriente, y el oriente fluía por sus venas en forma de seda, marfil y, sobre todo, ganancias. En este mundo pragmático y audaz vivía la familia Polo. No pertenecían a la antigua nobleza de sangre, sino a la nobleza del comercio, que en Venecia era la que realmente importaba. Eran mercaderes respetados, con una reputación de ser astutos, valientes y fiables. Como muchos otros, su negocio no se limitaba a las seguras aguas del Adriático. Ellos miraban más allá, hacia los puertos de Constantinopla y el Mar Negro, donde comenzaba la verdadera ruta de la seda. Alrededor del año 1260, dos hermanos de esta familia, Niccolo y Maffeo Polo, decidieron emprender un viaje comercial. Niccolo, el padre de Marco, dejó en casa a su esposa embarazada para dirigir una empresa que prometía ser muy lucrativa. Su plan inicial era modesto: viajar a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y luego a sus puestos comerciales en Crimea, en el Mar Negro. Era un viaje largo y arriesgado, pero habitual para los venecianos. Sin embargo, el destino tenía planes mucho más grandes para ellos. Una guerra civil en la región les impidió regresar a casa por la ruta que habían planeado. Atrapados, y siendo hombres prácticos, decidieron que la única forma de avanzar era hacia el este, esperando encontrar otra ruta de regreso o, al menos, nuevas oportunidades comerciales. Esta decisión los llevaría más lejos de lo que cualquier miembro de su familia había viajado jamás. Durante años, se movieron a través de las tierras controladas por los descendientes de Gengis Khan. Cruzaron el río Tigris, atravesaron las estepas de Asia Central y finalmente llegaron a la corte de un poderoso gobernante mongol. Desde allí, fueron invitados a continuar hacia el este hasta llegar al corazón de un imperio legendario. Llegaron a la corte del mismísimo Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan y el emperador más poderoso del mundo. Mientras Niccolo y Maffeo vivían esta increíble odisea, en Venecia, nació un niño que no conocería a su padre. Marco Polo vino al mundo mientras su padre estaba a miles de kilómetros de distancia, en un lugar que en Venecia se consideraba casi un mito. Su madre murió cuando él era joven, por lo que fue criado por sus tíos y tías. Su infancia no transcurrió en una academia estudiando latín o teología. Su escuela fueron los muelles de Venecia, y sus maestros, los marineros y mercaderes de rostros curtidos por el sol y el viento. No aprendió a leer los clásicos, pero aprendió a leer los vientos y las mareas. No estudiaba filosofía, pero aprendía a distinguir la calidad de una bala de seda con solo tocarla, a calcular el valor de las especias por su aroma y a entender contratos comerciales hablados en una mezcla de 5 idiomas diferentes.
Su mente no se llenó de fábulas de santos, sino de historias reales de piratas en el Egeo, de tormentas cerca de Creta y de las ganancias que se podían obtener en los mercados de Alejandría. Creció en una casa que siempre estaba llena de mapas, cartas de navegación y objetos extraños de tierras lejanas. El mundo, para Marco, no era una idea abstracta en un libro, era un lugar real, vasto y lleno de posibilidades. Él era un producto puro de Venecia, práctico, curioso y sin miedo a lo desconocido. Y el destino le estaba preparando un viaje que superaría incluso al de su padre. 15 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un niño se convierta en un joven, para que los rostros familiares envejezcan y para que los que se han ido sean dados por muertos. En el año 1269, cuando dos hombres de aspecto extranjero, con ropas extrañas y un acento veneciano endurecido por años de desuso, aparecieron en la casa de los Polo. Al principio nadie los reconoció. Eran Niccolò y Maffeo. Habían vuelto del borde del mundo. Para Marco, que ahora tenía 15 años, fue el primer encuentro con su propio padre. No era el padre de sus vagos recuerdos infantiles, sino un extraño, un hombre con la piel curtida por soles desconocidos y una mirada que había visto cosas que Marco ni siquiera podía imaginar. Los hermanos Polo no volvieron con las manos vacías. Trajeron consigo joyas y sedas, pero su tesoro más grande no era material. Eran las historias que contaban y la misión que se les había encomendado. En las noches venecianas, en el patio de su casa, mientras los vecinos escuchaban con una mezcla de asombro y escepticismo, los hermanos Polo describían el imperio del Gran Khan. Hablaban de un emperador llamado Kublai, nieto del temido Gengis Khan, que no era un bárbaro salvaje, sino un gobernante de una sabiduría y poder inmensos. Describían un imperio tan vasto que tardaría meses en cruzarse, con ciudades más grandes y ricas que cualquier otra en Europa. Hablaban de una administración organizada, de un sistema de correos con estaciones de relevo y de una tolerancia religiosa donde cristianos, musulmanes y budistas convivían bajo el gobierno del Khan. Y luego, revelaron el propósito de su regreso. Kublai Khan, fascinado por sus relatos sobre el cristianismo y el mundo occidental, les había confiado una misión diplomática de una importancia sin precedentes. Llevaban consigo una carta del Gran Khan dirigida al Papa, el líder de la cristiandad. En ella, el gobernante más poderoso de Oriente hacía una petición sorprendente. Solicitaba al Papa que enviara a 100 de sus hombres más sabios, misioneros, eruditos y técnicos, a su corte. No buscaba necesariamente convertirse, sino que, como gobernante pragmático, quería que su gente aprendiera de los conocimientos de Occidente. Además, les pidió que trajeran de vuelta aceite de la lámpara que ardía sobre el Santo Sepulcro en Jerusalén, un objeto que él consideraba de gran poder espiritual. Para los hermanos Polo, esta era una orden del emperador al que servían. Para la Iglesia, era una oportunidad misionera como nunca antes se había presentado, la posibilidad de evangelizar al imperio más grande del mundo. Con sus cartas y su misión, Niccolò y Maffeo se dirigieron a las autoridades eclesiásticas, pero se encontraron con un obstáculo insuperable. El Papa Clemente IV había muerto, y los cardenales en Roma no lograban ponerse de acuerdo para elegir a su sucesor. La silla de San Pedro estaba vacía. Este periodo, conocido como interregno, se prolongaría durante casi 3 años. Durante 2 largos años, los hermanos Polo esperaron en Venecia. Su misión estaba en pausa. No podían cumplir la petición del Khan sin la bendición de un papa. Fue durante este tiempo de espera que Niccolò realmente conoció a su hijo. Vio en Marco no a un niño, sino a un joven con una mente aguda y una curiosidad insaciable. Marco escuchaba las historias de su padre y su tío no como cuentos de hadas, sino con preguntas prácticas. ¿Qué moneda usaban? ¿Cómo se construían los puentes? ¿Qué impuestos pagaban los mercaderes? ¿Qué tan rápido viajaban los mensajeros del Khan? Hablaba varios dialectos y tenía un don para los números y la observación. Niccolò vio en su hijo el mismo espíritu de mercader y aventurero que él poseía.
Vio a alguien que no solo sobreviviría en el largo camino hacia el este, sino que prosperaría. Finalmente, cansados de esperar, los hermanos decidieron que no podían demorar más su regreso. Le habían hecho una promesa a Kublai Khan y debían cumplirla. Si no podían llevar a los 100 hombres sabios, al menos llevarían la respuesta de la iglesia y el aceite sagrado. Y en ese momento, Niccolo tomó una decisión que cambiaría la vida de su hijo para siempre. Decidió llevar a Marco con ellos. Con 17 años, Marco Polo dejaría atrás el único mundo que conocía. En la primavera de 1271, 3 hombres de la familia Polo, padre, hijo y tío, se despidieron de sus parientes. No hubo grandes ceremonias. Eran mercaderes que partían a un largo viaje de negocios, como tantos otros venecianos. Pero este viaje no era para comprar especias. Era para cumplir una promesa hecha a un emperador al otro lado del mundo. Mientras su barco se deslizaba fuera de la laguna de Venecia y se adentraba en las aguas azules del Adriático, Marco miraba hacia atrás, viendo cómo su ciudad se hacía cada vez más pequeña. Dejaba atrás los canales familiares, el bullicio del mercado y la seguridad de su hogar. Frente a él se extendía el mar, y más allá, un horizonte infinito y un destino que lo convertiría en leyenda. El viaje más grande de la historia medieval acababa de comenzar. El viaje por mar a través del Mediterráneo era la parte fácil, la antesala de la verdadera expedición. Su primer destino fue el puerto de San Juan de Acre, en la costa de lo que hoy es Israel. En 1271, Acre era una ciudad vibrante y caótica, el último gran bastión de los reinos cruzados en Tierra Santa. Era una astilla de Europa clavada en el corazón de Oriente. En sus calles amuralladas, caballeros con armaduras se cruzaban con mercaderes árabes, y el sonido de las campanas de las iglesias se mezclaba con el llamado a la oración de los muezines. Era una ciudad fronteriza, llena de peregrinos, espías, soldados y comerciantes, un lugar donde las fortunas se hacían y se perdían con la misma rapidez. Allí, los Polo buscaron al representante del Papa en la región, un hombre llamado Teobaldo Visconti. Le presentaron las cartas del Gran Khan y le explicaron su misión. Visconti, un hombre sabio y piadoso, quedó asombrado por la petición del Khan, pero no podía cumplirla. Sin un papa en Roma, no tenía autoridad para enviar a 100 misioneros a China. Sin embargo, les dio su bendición, cartas oficiales que acreditaban su misión y los envió a Jerusalén para que cumplieran la segunda parte de la petición de Kublai, obtener el aceite sagrado del Santo Sepulcro. Tras cumplir esta tarea, regresaron a Acre, listos para comenzar el verdadero viaje. Justo cuando se preparaban para partir, llegó una noticia sorprendente: el propio Teobaldo Visconti había sido elegido como el nuevo papa, tomando el nombre de Gregorio X. Desde la distancia, les envió cartas adicionales y a 2 frailes para que los acompañaran. Sin embargo, los frailes, atemorizados por los peligros del camino, los abandonarían muy pronto. Los Polo estaban, una vez más, solos. Dejaron atrás la familiaridad del mar Mediterráneo y se unieron a una caravana que se dirigía hacia el interior. Para el joven Marco, este fue su verdadero bautismo en el mundo de la ruta de la seda. Una caravana no era un simple grupo de viajeros, era una ciudad móvil, un microcosmos multicultural que avanzaba al lento paso de los camellos. Había cientos de animales, camellos bactrianos de 2 jorobas cargados con fardos de tela y especias, burros, mulas y caballos. Y había gente de todo tipo, mercaderes persas, guías armenios, peregrinos musulmanes, guardias turcos contratados para la protección. El aire se llenaba del sonido de cencerros, los gritos de los arrieros en media docena de idiomas y el constante murmullo de las negociaciones y las conversaciones. La ruta los llevó hacia el norte y luego al este, a través de las tierras de la antigua Armenia y hacia el vasto territorio de Persia, el actual Irán. Esta región estaba gobernada por una rama de la familia de Gengis Khan, en un estado conocido como el Ilkhanato. Aquí, Marco comenzó a ver los primeros signos del poder mongol que se extendía por toda Asia.
Pero la autoridad del ilcanato no siempre llegaba a los rincones más remotos y montañosos del camino. El peligro era un compañero constante. Las historias de caravanas emboscadas y masacradas eran comunes. Cada desfiladero estrecho, cada colina rocosa, podía esconder bandidos esperando para atacar. El viaje era una lección constante de vigilancia. Por la noche, la caravana formaba un círculo con los animales en el centro, y los guardias se turnaban para vigilar, con las espadas desenvainadas, escuchando cualquier sonido en la oscuridad del desierto. Para sobrevivir a estas largas travesías, existían los carabazares. Estas eran grandes posadas fortificadas, construidas a una jornada de distancia la una de la otra. Eran los únicos santuarios de seguridad en un mar de incertidumbre. Entrar en un caravazar al atardecer, después de un día agotador bajo el sol, era como llegar a un puerto seguro. Sus altos muros de adobe ofrecían protección contra los bandidos, y en su interior había agua para los animales y los hombres, comida y un lugar para dormir. Pero eran mucho más que simples hoteles. Eran centros de información. En sus patios, al calor de las fogatas, los mercaderes intercambiaban no solo mercancías, sino también noticias vitales, qué rutas eran seguras, dónde había agua, qué gobernantes locales eran justos y cuáles eran tiranos. Para Marco, cada noche en un caravazar era una lección de geografía, política y cultura. Atravesaron ciudades con nombres que sonaban a leyenda, como Tabriz, un bullicioso centro comercial famoso por sus alfombras y perlas. En cada nuevo mercado, en cada nuevo rostro, Marco absorbía información. Su mente joven era como una esponja, registrando los detalles de las costumbres locales, los productos que se vendían, las diferentes religiones que se practicaban. Ya no era simplemente el hijo de un mercader, se estaba convirtiendo en un observador del mundo, un cronista silencioso. El viaje apenas comenzaba, pero cada paso hacia el este lo alejaba más de su pasado veneciano y lo sumergía más profundamente en el vasto y complejo corazón de Asia. Desde Tabriz, el corazón comercial de Persia, la caravana de los polos se dirigió hacia el sur. Su objetivo era alcanzar la costa del Golfo Pérsico, con la esperanza de encontrar un barco que los llevara a través del océano hasta las lejanas tierras de China. La ruta marítima era conocida por ser más rápida, aunque no necesariamente más segura. Pero antes de llegar al mar, debían enfrentar uno de los mayores obstáculos de su viaje hasta el momento, los grandes desiertos de Persia. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba drásticamente. Las verdes colinas y los valles fértiles daban paso a una tierra árida y pedregosa. El sol, que antes era una fuente de vida, se convirtió en un enemigo implacable. Viajaban a través del Dast Lut, un desierto conocido como el desierto del vacío. Es uno de los lugares más calurosos de la tierra. El calor durante el día era tan intenso que el aire parecía vibrar, creando espejismos de lagos y oasis que desaparecían al acercarse. Aprendieron a viajar de noche o en las horas frías del amanecer y el atardecer, descansando durante el mediodía en la escasa sombra de alguna roca o en sus tiendas. El agua se convirtió en el único tesoro que importaba. Cada gota era racionada. Las provisiones que llevaban a menudo se echaban a perder por el calor. Marco experimentó una sed tan profunda que dolía, y vio cómo los animales más débiles de la caravana se desplomaban, incapaces de dar un paso más. Este desierto no solo era una prueba física, sino también mental. La monotonía del paisaje, un mar infinito de arena y rocas bajo un cielo de un azul implacable, podía quebrar el espíritu más fuerte. Era una lección de humildad y resistencia. En su camino, pasaron por antiguas ciudades como Yazd, una joya de adobe en medio del desierto. Aquí Marco encontró una comunidad que despertó su inmensa curiosidad, los zoroastrianos. En sus escritos, los llamaría los adoradores del fuego. Observó sus extraños ritos funerarios, donde no enterraban ni quemaban a sus muertos, sino que los dejaban en altas torres para que fueran devorados por las aves. Escuchó sus creencias sobre la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal.
Para Marco, un joven criado en el estricto monoteísmo cristiano, estas prácticas eran extrañas y fascinantes. No las juzgaba, simplemente las observaba y las registraba en su memoria, actuando como un antropólogo siglos antes de que esa palabra existiera. Finalmente, después de semanas de una travesía agotadora, llegaron a su destino, la ciudad portuaria de Ormuz, en la costa del Golfo Pérsico. Ormuz era un emporio comercial vibrante y caótico. El calor aquí era húmedo y sofocante, muy diferente al calor seco del desierto. El puerto estaba lleno de mercaderes de Arabia, la India y África. Se vendían caballos persas, que eran muy apreciados en la India, junto con especias, perlas y dátiles. Parecía que habían llegado al final de la parte más difícil de su viaje. Su plan era simple, encontrar un barco robusto y zarpar hacia el este. Pero fue aquí, en Ormuz, donde se enfrentaron a una decisión que cambiaría todo el curso de su expedición. Como venecianos, los Polo eran expertos en barcos. Conocían la carpintería naval, la resistencia de la madera, el arte de la navegación. Cuando inspeccionaron los barcos disponibles en el puerto, se horrorizaron. Los barcos locales, conocidos como docks, no estaban construidos con clavos de hierro como los barcos europeos. Sus tablas de madera estaban unidas, o cosidas, con cuerdas hechas de fibra de coco. No tenían cubiertas adecuadas para proteger la carga y a los pasajeros de las olas. Para los ojos expertos de Niccolò, Maffeo y el joven Marco, estos barcos parecían frágiles ataúdes flotantes, totalmente incapaces de sobrevivir a las tormentas y los monzones del Océano Índico. El riesgo era demasiado grande. Embarcarse en uno de esos barcos no era una apuesta, era un suicidio. La decisión fue unánime y trascendental, abandonarían la ruta marítima. No se arriesgarían a morir en el mar. En lugar de eso, se darían la vuelta y se enfrentarían de nuevo a la tierra. Tomarían el camino más largo, más duro y más incierto, continuarían por tierra, hacia el este, a través de las legendarias y desconocidas tierras de Asia Central. Se estaban adentrando voluntariamente en el corazón de lo desconocido. La puerta al mar se había cerrado, pero frente a ellos se abría un camino de montañas, estepas y leyendas. La decisión estaba tomada. Con la espalda al mar y el rostro hacia el corazón de Asia, los tres Polo emprendieron de nuevo la marcha. Su ruta los llevó hacia el noreste, a través de las provincias orientales de Persia, hacia las tierras que hoy conocemos como Afganistán y Tayikistán. Era una región de belleza salvaje y escarpada, famosa en el mundo antiguo por sus tesoros minerales. Atravesaron la región de Badakhsán, la única fuente en el mundo de lapislázuli de alta calidad. Esa piedra de un azul profundo salpicada de motas doradas que era tan apreciada por los faraones de Egipto y los artistas del Renacimiento. Vieron cómo los hombres extraían las piedras de las montañas, un trabajo duro y peligroso que, sin embargo, producía una inmensa riqueza. Pero estas riquezas minerales eran solo el preludio del verdadero desafío. Frente a ellos se alzaba una barrera formidable, una muralla de roca y hielo que parecía tocar el cielo, la cordillera del Pamir. Los habitantes locales la llamaban BMI Dunilla, que significa el techo del mundo, y Marco Polo sería el primer europeo en registrar este nombre y esta experiencia para la historia. El ascenso fue una prueba brutal de resistencia humana y animal. A medida que ganaban altitud, todo cambiaba. El aire, que en los valles era denso y cálido, se volvía delgado y helado. Respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. Cada paso requería una voluntad de hierro, tanto para los hombres como para las bestias de carga, que resoplaban y se detenían, con los pulmones luchando por obtener oxígeno. Marco, en sus escritos, notaría que en estas alturas el fuego no ardía con la misma intensidad y que el agua tardaba mucho más en hervir. Era un fenómeno que la ciencia no explicaría hasta siglos después, pero que él, con su aguda capacidad de observación, notó y registró. Los senderos eran a menudo traicioneros, simples cornisas excavadas en el costado de acantilados vertiginosos. A un lado tenían la pared de la montaña, al otro, un abismo de miles de metros.
Un solo paso en falso significaba la muerte. Avanzaban en una fila silenciosa, escuchando solo el sonido del viento, el crujido de la nieve bajo sus pies y el latido de sus propios corazones en sus oídos. El frío era una presencia física, constante, que se colaba a través de las capas de lana y piel. Por la noche, se acurrucaban juntos en busca de calor, mientras las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación. Durante 40 días y 40 noches viajaron por esta meseta elevada, un paisaje desolado y grandioso de picos nevados y valles barridos por el viento. Estaban tan alto que, según Marco, no vieron volar a ningún pájaro. Era un mundo de silencio y soledad, un lugar donde se sentían como los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra. Fue en este entorno extremo donde Marco hizo una de sus observaciones zoológicas más famosas. Vio rebaños de ovejas salvajes, más grandes que cualquier oveja que hubiera visto en Europa, con cuernos enormes y magníficamente curvados. Describió cómo los pastores locales apilaban estos cuernos para construir cercas o como marcadores de camino. Siglos más tarde, cuando los exploradores y naturalistas redescubrieron esta especie, la nombraron en honor a su primer cronista occidental, Ovis Amon Poli, la oveja de Marco Polo. El viaje a través del techo del mundo fue más que una hazaña física, fue una experiencia transformadora. Los despojó de todo lo no esencial y les enseñó los límites de su propia resistencia. Vieron la majestuosidad cruda y la indiferencia de la naturaleza en su forma más pura. Cuando finalmente comenzaron el largo y peligroso descenso por la cara oriental de los Pamires, no eran los mismos hombres que habían comenzado el ascenso. Estaban más duros, más sabios y profundamente cambiados por la inmensidad de lo que habían presenciado. Abajo, ante ellos, se extendía un nuevo horizonte. Habían cruzado la gran barrera que separaba Asia Central del lejano Oriente. Las tierras que se extendían ante sus ojos eran la antesala de Cathay, el nombre con el que conocían China. Habían sobrevivido al techo del mundo. Ahora, un nuevo desierto los esperaba, pero también la promesa de que se estaban acercando, paso a paso, al final de su increíble viaje, la legendaria corte del Gran Khan. Al descender de las alturas heladas del Pamir, los Polo entraron en un mundo nuevo, no solo geográficamente, sino también políticamente. Las tierras que se extendían ante ellos, que hoy forman parte del oeste de China, estaban bajo el control directo del Gran Khan. Y casi de inmediato, notaron la diferencia. El paisaje seguía siendo duro, ahora se enfrentaban al temible desierto de Taklamakan, cuyo nombre significa entra y nunca saldrás, pero algo fundamental había cambiado. Había una sensación de orden, de autoridad. Los senderos estaban mejor mantenidos. Encontraban puestos de guardia a intervalos regulares. La amenaza constante de los bandidos, que los había acechado durante meses, pareció desvanecerse. ¿Qué había causado este cambio tan drástico? La respuesta se encontraba en una sola palabra: mongoles. En Europa, el nombre de los mongoles era sinónimo de terror y destrucción. Se les conocía como el azote de Dios, los jinetes del Apocalipsis que habían arrasado reinos enteros en Rusia y Europa del Este unas décadas antes. Y era cierto que sus conquistas, lideradas por el legendario Gengis Khan, habían sido increíblemente brutales. Pero después de la conquista, vino la organización. Gengis Khan y sus sucesores, como su nieto Kublai, no solo eran genios militares, también eran administradores extraordinariamente pragmáticos. Crearon el imperio terrestre contiguo más grande de la historia, que se extendía desde el Pacífico hasta las puertas de Europa. Y dentro de este vasto imperio, impusieron una paz férrea. Los historiadores lo llaman la Pax Mongólica, la paz mongol, un periodo de estabilidad relativa que duró más de un siglo. La lógica de los mongoles era simple: un imperio unificado y pacífico era un imperio más fácil de gobernar y de gravar con impuestos. Y para un imperio que dependía del movimiento de bienes, ejércitos y mensajeros, la seguridad de las rutas comerciales era una prioridad absoluta. Los Polo estaban ahora viajando bajo la protección de este sistema.
Las antiguas rutas de la seda, que durante siglos habían sido una peligrosa red de caminos controlados por señores de la guerra locales, se convirtieron en una especie de autopista imperial. Los mongoles patrullaban las rutas y castigaban el bandolerismo con una crueldad legendaria. La ley era simple: si un tramo de la ruta no era seguro, el gobernador local era ejecutado. Como resultado, Marco Polo escribiría más tarde con asombro que uno podía viajar de un extremo a otro del imperio con una doncella y un lingote de oro en la mano sin ser molestado. Pero la Pax Mongólica era mucho más que solo seguridad. Los mongoles crearon un sistema de comunicación asombroso llamado el Yam. Era una red de estaciones de correo y relevo, situadas a unos 30 o 40 kilómetros de distancia la una de la otra. Cada estación estaba equipada con comida, alojamiento y, lo más importante, cientos de caballos frescos. Los mensajeros oficiales del Khan podían galopar a toda velocidad de una estación a otra, cambiar su caballo cansado por uno nuevo y continuar sin demora. Este sistema permitía que los decretos del Khan y los informes de sus gobernadores cruzaran el continente a una velocidad sin precedentes. Era el sistema nervioso central del imperio. Para los viajeros importantes, como los diplomáticos o los mercaderes favorecidos, existía algo aún más extraordinario: la paisa. Era una tablilla de oro, plata o bronce, grabada con una orden del Khan. La paisa era el pasaporte definitivo. Quien la portaba tenía derecho a recibir protección, alojamiento, comida y caballos en cada estación del Yam, todo de forma gratuita. Era un símbolo del poder absoluto del Khan. Mostrar la paisa abría todas las puertas y eliminaba todos los obstáculos. Así, a medida que los polos se adentraban en el desierto de Taklamakan, un viaje que habría sido casi un suicidio unas décadas antes, lo hacían con una red de seguridad imperial bajo sus pies. Todavía no tenían una paisa, pero ya se beneficiaban de la paz que el imperio imponía. Los mongoles, a menudo vistos como bárbaros, habían creado un entorno de libre comercio y tolerancia cultural. No les importaba qué dios adorabas o qué idioma hablabas, siempre y cuando obedecieras sus leyes y pagaras tus impuestos. Entendían que los mercaderes como los Polo no eran una amenaza, sino una fuente de riqueza e información valiosa. Sin la Pax Mongólica, sin la seguridad del Yam y el poder de la paisa, la historia de Marco Polo, tal como la conocemos, simplemente no habría sido posible. Estaba viajando en una ventana única en la historia, un momento en que el este y el oeste estuvieron conectados como nunca antes y como no volverían a estarlo durante siglos. Después de cruzar el techo del mundo y beneficiarse de la paz mongol, el viaje de los Polo entró en su fase final. Atravesaron el desierto de Taklamakan y luego el vasto y desolado desierto de Gobi. Fue un viaje de meses a través de un mar de arena y dunas, salpicado por el ocasional oasis verde. Marco escuchó y registró las leyendas locales sobre este desierto, historias de espíritus que llamaban a los viajeros por su nombre para desviarlos del camino y llevarlos a su perdición, y de extraños sonidos, como de tambores y ejércitos en marcha, que se oían en medio de la nada. El viaje seguía siendo una prueba de resistencia, pero ahora había una diferencia crucial: estaban en una ruta oficial del imperio, y la meta estaba cada vez más cerca. Tras 3 años y medio de viaje ininterrumpido desde que salieron de Venecia, y después de recorrer casi 9.000 kilómetros, finalmente llegaron. No a una ciudad amurallada, sino a un paraíso verde en medio de las llanuras de Mongolia interior. Habían llegado a Sanadú, o Sangdu, como se llamaba entonces. Era la magnífica residencia de verano de Kublai Khan. Al acercarse, vieron un palacio hecho de mármol y piedra dorada, tan grande que parecía una pequeña ciudad. Estaba rodeado por una muralla de 16 millas de circunferencia, que no encerraba una ciudad, sino un vasto parque. Dentro de este parque había prados, ríos, bosques y manadas de ciervos y otros animales salvajes que el Khan cazaba por deporte. Su llegada no pasó desapercibida. Hacía tiempo que los mensajeros del sistema Yam habían anunciado su aproximación.
Una escolta de honor, con jinetes mongoles vestidos con túnicas de seda y portando estandartes con el emblema del Khan, salió a su encuentro. Los tres venecianos, curtidos por el viaje, con las ropas gastadas pero con la cabeza alta, fueron conducidos a través del parque hasta el palacio. Para Marco, que solo había conocido las apretadas calles de Venecia, la escala y la opulencia de todo aquello era abrumadora. Finalmente, llegó el momento que habían esperado durante años. Fueron conducidos a la gran sala de audiencias. La sala era inmensa, con un techo altísimo sostenido por columnas lacadas y decoradas con dragones de oro. Estaba llena de varones y dignatarios del imperio, mongoles de rostro adusto, mandarines chinos con sus túnicas de seda, generales turcos, astrónomos persas. Reinaba un silencio respetuoso. Y al fondo de la sala, sentado en un trono elevado, se encontraba el hombre que gobernaba sobre más súbditos que ningún otro monarca en la historia, Kublai Khan. Ya no era el joven guerrero que había conquistado China. Era un hombre de unos 60 años, corpulento, con una larga barba entrecana y una expresión de calma y autoridad. No había nada de bárbaro en él. Irradiaba una inteligencia aguda y una inmensa curiosidad. Los Polo, siguiendo el protocolo, se arrodillaron y se postraron, tocando el suelo con la frente en señal de máximo respeto. Kublai Khan los reconoció al instante. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Hizo que se levantaran y se acercaran. A través de un intérprete, les dio la bienvenida y les preguntó por su viaje. Niccolò y Maffeo, con el debido respeto, le presentaron las cartas del nuevo Papa, Gregorio X, y el frasco con el aceite sagrado del Santo Sepulcro. Explicaron la larga demora debido al interregno papal y lamentaron no haber podido traer a los 100 hombres sabios que había solicitado. El Khan escuchó pacientemente. No mostró enojo por el fracaso de la misión principal. Al contrario, expresó su satisfacción porque habían cumplido su promesa de regresar, demostrando así su lealtad. Elogió su valor y la tenacidad que habían demostrado al superar un viaje tan arduo. Entonces, su mirada se posó en el joven que estaba junto a ellos, un joven que lo observaba todo con ojos brillantes y atentos. ¿Y quién es este joven?, preguntó el Khan. Es mi hijo, y vuestro siervo, respondió Niccolò. Kublai Khan miró a Marco, un joven de 21 años que había cruzado el mundo conocido para estar allí. Vio en él no solo el agotamiento del viaje, sino también la fuerza y la inteligencia en su mirada. El gran Khan, un hombre que se enorgullecía de ser un excelente juez del carácter, quedó impresionado. Les dio la bienvenida a su corte, no como simples mercaderes, sino como huéspedes de honor. Ordenó que se celebrara un gran banquete para festejar su regreso. Para los tres venecianos, el largo, peligroso e incierto camino había terminado. Habían llegado al corazón del poder mundial. Pero para el joven Marco Polo, la verdadera aventura, la que lo haría inmortal, estaba a punto de comenzar. Ya no era un viajero en camino, ahora era un residente en la deslumbrante y compleja corte del emperador más grande de la tierra. La vida en la corte del Gran Khan era un universo en sí mismo, con un conjunto de reglas, rituales e intrigas completamente ajeno a todo lo que Marco había conocido. No bastaba con haber sobrevivido al viaje, ahora debía aprender a navegar en este nuevo y deslumbrante mundo. La corte era un hervidero de culturas. Funcionarios chinos confucianos trabajaban junto a administradores persas musulmanes, mientras generales mongoles y turcos supervisaban la guardia imperial. Se hablaban docenas de idiomas, y la etiqueta era tan compleja que un gesto equivocado podía costar el favor del Khan, o algo peor. Marco, sin embargo, poseía una combinación única de talentos que lo hicieron destacar casi de inmediato. En primer lugar, tenía un don extraordinario para los idiomas. Rápidamente se dio cuenta de que el latín y el italiano no le servirían de mucho. Se dedicó con una disciplina férrea a aprender las lenguas del imperio. Aprendió el persa, que era el idioma de la diplomacia y el comercio en gran parte de Asia. También aprendió alguna forma de turco y, lo más importante, el mongol, el idioma de los gobernantes.
Esta habilidad le permitió comunicarse directamente con los diferentes pueblos del imperio sin depender siempre de un intérprete. En segundo lugar, Marco era un observador nato. Mientras que otros cortesanos se centraban únicamente en la política y el poder, Marco se sentía fascinado por la vida cotidiana. Lo notaba todo, la ropa que vestía la gente, los alimentos que comían, sus costumbres matrimoniales y funerarias, los métodos que usaban para construir puentes o fabricar sal. Su mente de mercader, entrenada para evaluar bienes y oportunidades, ahora evaluaba culturas enteras, absorbiendo cada detalle. Y en tercer lugar, como extranjero, era neutral. No pertenecía a ninguna de las facciones que competían por el poder en la corte. No era chino, ni persa, ni mongol. Su única lealtad era hacia el hombre que le había dado la bienvenida, el Gran Khan. Kublai Khan, un maestro de la política, reconoció inmediatamente el valor de tener un sirviente tan inteligente y desapegado. Pronto, el Khan decidió poner a prueba al joven veneciano. Lo envió en su primera misión oficial. No fue una gran embajada, sino un viaje de inspección a una provincia lejana, probablemente a la región que hoy conocemos como Yunnan, en el suroeste de China. Era una tierra recién conquistada, habitada por pueblos que no eran de etnia china. La tarea de Marco era simple, viajar allí y volver con un informe. Cuando Marco regresó, meses después, se presentó ante el Khan. Otros funcionarios, al volver de una misión así, habrían presentado un informe seco y burocrático, lleno de cifras sobre la recaudación de impuestos y el número de soldados. Marco hizo algo diferente. Sí, presentó los hechos y las cifras que se le habían pedido, pero luego, cuando el Khan le pidió que hablara, comenzó a contar historias. Describió con un detalle vívido los paisajes montañosos, los ríos caudalosos y los puentes de bambú. Relató las extrañas costumbres de los pueblos locales, cómo usaban conchas de caracol como moneda y cómo sus chamanes practicaban rituales mágicos. Describió los productos únicos de la región y las rutas comerciales que la conectaban con Birmania y el Tíbet. Kublai Khan estaba fascinado. El emperador era un hombre anciano. Los días en que cabalgaba a la cabeza de sus ejércitos habían quedado atrás. Su vasto imperio era, para él, una serie de mapas e informes. Pero a través de los ojos y las palabras de Marco, el imperio cobraba vida. El joven veneciano no solo le traía información, le traía el mundo. Le permitía viajar desde su trono, ver los rostros de sus súbditos lejanos y oler el aire de sus provincias distantes. Esta fue la clave del éxito de Marco. Se convirtió en el narrador personal del emperador. Kublai comenzó a enviarlo a misiones cada vez más importantes y lejanas. Viajó a las llanuras de Birmania, a las montañas del Tíbet y a las costas del sur de la India. Y cada vez, volvía con informes tan ricos y entretenidos que se convirtieron en un evento esperado en la corte. El Khan le otorgó una paisa de oro, la tablilla que lo identificaba como un enviado personal del emperador, dándole autoridad y acceso a la vasta red del Yam. Durante los siguientes 17 años, Marco Polo no fue un prisionero ni un simple huésped. Fue un funcionario de alto rango del gobierno mongol, un diplomático, un inspector y, sobre todo, los ojos y oídos de Kublai Khan. En sus 17 años de servicio al Gran Khan, Marco Polo recorrió miles y miles de kilómetros a través de China, o Cathay, como él la llamaba. En sus viajes, no encontró los monstruos y las criaturas míticas de las leyendas europeas. Lo que encontró fue algo mucho más asombroso, una civilización de una sofisticación y una escala que dejaba en ridículo todo lo que conocía. Se encontró con maravillas reales, no de la fantasía, sino de la ingeniería, la administración y la vida cotidiana. La primera de estas maravillas, y quizás la más desconcertante para un mercader veneciano, fue el concepto del papel moneda. En la Europa del siglo XIII, la riqueza era algo tangible y pesado. Eran monedas de oro, plata o cobre. Para realizar grandes transacciones, se necesitaban cofres y carros para transportar el metal.
Pero en la China de Kublai Khan, Marco vio que el comercio se realizaba con simples trozos de papel. Él describió el proceso con un asombro casi reverencial. El dinero se fabricaba con la corteza interior del árbol de la morera. La corteza se machacaba, se mezclaba con agua y se prensaba en hojas de papel negro. Luego, estas hojas se cortaban en rectángulos de diferentes tamaños, cada uno correspondiente a un valor diferente, desde la denominación más pequeña hasta la más grande. Lo más importante es que cada billete era estampado con el sello oficial del Gran Khan, una marca de tinta roja que le otorgaba su autenticidad. El proceso era, en palabras de Marco, una forma de alquimia, el arte de convertir un simple trozo de corteza de árbol en un tesoro. Lo que más le sorprendió fue que este dinero era aceptado en todo el vasto imperio sin dudarlo. Nadie podía rechazarlo, bajo pena de muerte. Su valor no residía en el material del que estaba hecho, sino en la garantía y la autoridad absoluta del emperador. Era una idea revolucionaria, la riqueza basada en la confianza en el Estado. Si un billete se desgastaba por el uso, se podía llevar a la casa de la moneda y cambiarlo por uno nuevo, pagando una pequeña comisión. Para Marco, acostumbrado a pesar y morder las monedas para comprobar su pureza, este sistema parecía pura magia. Pero las maravillas no terminaban ahí. En otro de sus viajes a las provincias del norte de China, Marco encontró otra innovación que lo dejó perplejo. Vio a la gente cavar en las montañas para extraer unas piedras negras. Estas piedras, escribió, se encendían y ardían como si fueran leña. Además, mantenían el calor mucho mejor y durante más tiempo que la madera. Era el carbón. En Europa, el único combustible era la madera. Los bosques se estaban reduciendo en muchas áreas, y la calefacción en invierno era un lujo caro. Pero aquí, en China, millones de personas calentaban sus hogares y sus baños públicos quemando estas piedras ardientes. Vio cómo se usaba a escala industrial, en la fundición de metales y la fabricación de porcelana. Era una fuente de energía barata, abundante y eficiente que impulsaba la economía del imperio. Para Marco, que venía de un mundo donde el poder energético dependía de la fuerza de los músculos y la madera, el carbón era un descubrimiento milagroso. Otra prueba de la inmensa ventaja tecnológica de esta lejana tierra. En sus crónicas, también desmintió mitos europeos. Durante siglos, en Europa se había hablado de la lana de salamandra, un material que supuestamente provenía del animal mítico que vivía en el fuego y que, por lo tanto, no se quemaba. Marco encontró este material en China, pero descubrió la verdad. No tenía nada que ver con un animal. Les explicó a sus futuros lectores que era una fibra mineral que se extraía de las rocas y se tejía para hacer tela. Estaba describiendo el asbesto. Este es un ejemplo perfecto de su mentalidad, reemplazaba la superstición europea con la observación directa y la explicación racional. Estos descubrimientos, el papel moneda, el carbón, el asbesto, fueron mucho más que simples curiosidades para Marco. Le mostraron que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que cualquier europeo imaginaba. Se dio cuenta de que mientras Europa estaba sumida en lo que llamaríamos la Edad Media, en el otro extremo del mundo existía una civilización vibrante, innovadora y, en muchos aspectos, mucho más avanzada. Las verdaderas maravillas de Oriente no eran los dragones, sino la asombrosa ingenuidad del ser humano. Además de las maravillas tecnológicas como el papel moneda y el carbón, lo que más impactó a Marco Polo fue la escala y el orden de la civilización china. Para entender su asombro, debemos recordar cómo eran las ciudades europeas en el siglo XIII. París, Londres o la propia Venecia eran ciudades relativamente pequeñas, con calles estrechas, sin pavimentar, a menudo llenas de barro y basura. La higiene era precaria y la organización municipal, muy básica. Eran un laberinto de madera y piedra que había crecido de forma orgánica y caótica. Lo que Marco vio en China fue algo de un orden de magnitud completamente diferente. Vio una infraestructura imperial diseñada para gestionar un territorio y una población inmensos. El ejemplo más colosal de esto era el Gran Canal.
No era un simple canal, era un río artificial que se extendía por más de 1.700 kilómetros, conectando el fértil sur, el granero de arroz de China, con la capital del norte. Marco viajó por este canal y describió con admiración el increíble tráfico de barcazas de fondo plano, cargadas hasta los topes de grano, seda y otras mercancías. Miles de barcos se movían constantemente por esta arteria vital, asegurando que la capital y los ejércitos del norte estuvieran siempre abastecidos. Era una obra de ingeniería y logística que superaba cualquier cosa que existiera en Europa. Pero fue al visitar las ciudades del sur de China donde su asombro alcanzó su punto máximo. En particular, quedó absolutamente deslumbrado por la ciudad de Kinsai, la actual Hangzhou. En la época de Marco, Kinsai era posiblemente la ciudad más grande y próspera del mundo. Marco, propenso a la exageración pero reflejando su genuina impresión, afirmó que tenía un perímetro de 100 millas y 12.000 puentes de piedra. Aunque las cifras exactas son discutibles, la realidad no era menos impresionante. A diferencia de las sucias calles europeas, las de Kinsai estaban pavimentadas con piedra y ladrillo, lo que permitía un tránsito limpio y ordenado. La ciudad estaba atravesada por una red de canales tan extensa como la de Venecia, pero a una escala mucho mayor. Los puentes eran tan altos que los barcos con sus mástiles podían pasar por debajo sin problemas. Había inmensos mercados organizados en plazas, cada uno especializado en un tipo de producto, un mercado para las especias, otro para las gemas, otro para el pescado. Existía una guardia urbana que patrullaba las calles de noche, y lo más sorprendente de todo, una especie de cuerpo de bomberos organizado, algo impensable en Europa. La ciudad ofrecía a sus ciudadanos un nivel de servicios públicos y seguridad extraordinario para la época. En el centro de Kinsai había un gran lago, salpicado de islas con pabellones y jardines, donde los ciudadanos paseaban en barcazas de recreo. Era una metrópolis que no solo era funcional y rica, sino también hermosa. Marco la llamó, sin dudarlo, la ciudad del cielo. Si Kinsai representaba la opulencia y la cultura de la antigua China, la nueva capital del Kan, Kambalik, la actual Pekín, representaba el poder y el orden del nuevo imperio mongol. A diferencia del crecimiento orgánico de Kinsai, Kambalik fue una ciudad planificada. Fue diseñada desde cero sobre un plano de cuadrícula perfecta. Sus calles eran anchas y rectas como una flecha, cruzándose en ángulos perfectos. Toda la ciudad estaba orientada según los puntos cardinales, reflejando la cosmología china y la idea del emperador como el centro del universo. En su corazón se encontraba la ciudad prohibida, el inmenso palacio del Gran Khan, un complejo amurallado dentro de la ciudad amurallada, desde donde se gobernaban los destinos de millones de personas. Al presenciar todo esto, el Gran Canal, la magnificencia de Kinsai, el orden de Kambalik, Marco comprendió que el poder del Gran Khan no residía únicamente en sus invencibles ejércitos de jinetes. Su verdadero poder estaba en la capacidad de organizar la sociedad a una escala monumental. La habilidad de construir infraestructuras colosales, de administrar ciudades de millones de habitantes y de alimentar a su población con una eficiencia asombrosa. Estaba presenciando un nivel de ingeniería civil y organización social que Europa no alcanzaría hasta muchos siglos después. El tiempo en la corte del Gran Khan fluía de una manera extraña. Los años se convirtieron en una década, y luego en casi 2. 17 años. El joven Marco Polo, que había llegado a China con 21 años, era ahora un hombre maduro de casi 40. Su padre, Nicolo, y su tío, Maffeo, eran ya hombres ancianos. Durante este tiempo, habían servido al Khan con lealtad y habían sido recompensados con creces. Habían acumulado una fortuna en joyas, oro y sedas, una riqueza que superaba los sueños de cualquier mercader veneciano. Gozaban de un estatus privilegiado, vivían en palacios y eran respetados en la corte. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida dorada, crecía una profunda inquietud. Su posición, su riqueza y su propia seguridad dependían enteramente de la buena voluntad de un solo hombre, Kublai Khan. Y el Khan estaba envejeciendo.
Su salud era frágil y su muerte era inminente. Los Polo, con su astucia de mercaderes, sabían leer los vientos políticos. ¿Qué pasaría cuando el viejo emperador muriera? Sus hijos y generales competirían por el poder en una lucha que podría ser sangrienta. Un nuevo Khan, que no los conocía ni sentía afecto por ellos, podría ver a estos extranjeros ricos e influyentes con sospecha. Podrían ser vistos como espías, sus riquezas confiscadas y sus vidas aniquiladas en un instante. El mismo favor que los había elevado tan alto podía convertirse en una trampa mortal. Además, a pesar de los años, seguían siendo extranjeros en una tierra extraña. Eran venecianos. Eran cristianos. Por muy magnífica que fuera China, no era su hogar. Anhelaban volver a ver los canales de Venecia, volver a oír su propio idioma en las calles y morir en tierra cristiana. Se habían convertido, en esencia, en prisioneros dorados. Eran libres de viajar por todo el imperio al servicio del Khan, pero no eran libres de abandonarlo. En varias ocasiones, le habían suplicado al Khan que les permitiera regresar a casa, pero él siempre se había negado con una sonrisa afectuosa. Se había encariñado con ellos, especialmente con Marco, y valoraba demasiado su lealtad y sus servicios como para dejarlos marchar. Cuando toda esperanza parecía perdida, el destino les ofreció una oportunidad inesperada. Llegó a la corte de Kambalik una delegación de alto nivel desde el otro lado del continente, desde la lejana Persia. El gobernante del Ilkhanato de Persia, un sobrino nieto de Kublai llamado Argun, había enviudado. Su esposa favorita, en su lecho de muerte, le había hecho prometer que solo tomaría una nueva esposa de su propia tribu mongola. Fiel a su promesa, Argun había enviado a 3 de sus varones más confiables en un largo viaje a la corte del Gran Khan para solicitar una novia adecuada. Kublai Khan seleccionó a una hermosa y virtuosa princesa de 17 años llamada Kokochin. La delegación persa se preparó para el largo viaje de regreso por tierra, pero las noticias que llegaban de Asia Central eran alarmantes. Había estallado una guerra entre diferentes khanatos mongoles, y la ruta de la seda se había vuelto extremadamente peligrosa. El viaje por tierra era casi un suicidio para una caravana que transportaba a una princesa y un tesoro. La única alternativa viable era el mar. Aquí surgió la oportunidad de los Polo. Los embajadores persas, hombres de la estepa, no sabían nada del mar ni de la navegación. Sin embargo, en la corte del Khan, la reputación de los venecianos como maestros marineros era bien conocida. Sabían que Marco, en sus misiones para el Khan, había viajado extensamente por mar, llegando hasta la India. Por lo tanto, los propios persas le suplicaron a Kublai Khan que permitiera que los 3 experimentados venecianos los acompañaran en el viaje por mar para garantizar la seguridad de la princesa. Era la excusa perfecta. Esta vez, los Polo no pedían permiso para irse por su propio interés, sino para servir a la familia imperial en una misión de suma importancia dinástica. Presentaron la petición al Khan. Kublai, a regañadientes, accedió. Amaba a los Polo y no quería que se fueran, pero la seguridad de la princesa y el honor de su linaje eran primordiales. Les dio permiso para partir, pero no sin antes hacerles prometer que regresarían una vez cumplida su misión. Los colmó de regalos, les entregó 2 paisás de oro que les garantizaban un paso seguro por todo su imperio y los nombró embajadores oficiales ante los reyes de Europa. Finalmente, después de 17 años, tenían su billete de salida. Era una última y peligrosa misión, un viaje por mar de 2 años a través de mares traicioneros. Pero para los Polo, era algo más. Era el largo y anhelado camino a casa. En el gran puerto de Saitón, el actual Quanzhou, en la costa sur de China, se preparó una flota magnífica para la misión. No era un solo barco, sino una armada de 14 juncos. Estos no eran los barcos frágiles y cocidos que los Polo habían despreciado en Hormuz. Los juncos chinos eran las embarcaciones más avanzadas de su tiempo, enormes barcos de alta mar con múltiples mástiles, compartimentos estancos para evitar el hundimiento y timones de popa para una mejor maniobrabilidad.
Iban cargados con provisiones para 2 años, los tesoros de la dote de la princesa y un séquito de cientos de personas. A bordo iban la joven princesa Cocochín, los embajadores persas, los 3 Polo y más de 600 cortesanos y sirvientes, sin contar a las tripulaciones. En la primavera de 1292, con los vientos del monzón a su favor, la gran flota zarpó, dejando atrás para siempre las costas de Cathay. Lo que debía ser un viaje más rápido y seguro que la ruta terrestre se convirtió en una odisea de 2 años, una lucha constante por la supervivencia. El primer enemigo fue el propio mar. Navegaron por el mar de China Meridional y el Océano Índico, enfrentándose a tifones y monzones de una violencia aterradora. Marco describió tormentas que duraban días, con olas tan altas como montañas que amenazaban con tragarse los enormes barcos. Los vientos rompían los mástiles y rasgaban las velas, dejando a los barcos a la deriva en un océano infinito. El segundo, y más mortífero enemigo, fue la enfermedad. En las condiciones de hacinamiento de los barcos, con una dieta monótona de arroz y pescado salado y con el agua fresca a menudo contaminada, las enfermedades se propagaron como la pólvora. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, hizo estragos. La gente sufría de fiebres, disentería y otras dolencias tropicales para las que no tenían cura. La muerte se convirtió en un evento diario. Cada mañana se arrojaban cuerpos por la borda, un sombrío ritual que marcaba el paso de los días. La magnífica flota que había partido de China se fue reduciendo, barco a barco, alma a alma. El mal tiempo y la necesidad de reabastecerse los obligaron a hacer largas paradas en el camino. Pasaron meses varados en la isla de Sumatra, esperando a que los vientos cambiaran. Pero incluso en medio de estas terribles circunstancias, la insaciable curiosidad de Marco no disminuyó. Durante estas paradas, bajaba a tierra y observaba. En Champa, el actual Vietnam, describió los elefantes de guerra. En Sumatra, documentó la existencia de caníbales y vio por primera vez un rinoceronte, al que describió como un unicornio, aunque admitió sentirse decepcionado por su aspecto tosco y su gusto por revolcarse en el lodo. En Ceilán, la actual Sri Lanka, describió sus enormes rubíes, y en la costa de la India, detalló la secta de los yogis, hombres que vivían vidas de extrema austeridad. Su mente seguía trabajando, registrando, analizando, incluso mientras la muerte lo rodeaba. El viaje continuó, una lenta procesión de barcos fantasmas a través del océano. De los 3 embajadores persas que habían iniciado el viaje, 2 murieron en el camino. De los más de 600 pasajeros del séquito de la princesa, solo sobrevivieron un puñado. Las cifras que da Marco son escalofriantes, de todos los que zarparon, solo 18 lograron llegar a su destino final. Es un testimonio de la increíble resistencia, conocimiento o quizás pura suerte de los Polo el hecho de que los 3, el joven Marco y los ya ancianos Niccolò y Maffeo, estuvieran entre los supervivientes. Finalmente, después de casi 2 años en el mar, los barcos maltrechos y diezmados de la flota llegaron al puerto de Ormuz, el mismo lugar que habían abandonado años antes. La travesía mortal había terminado. Habían cumplido su misión. La princesa Cocochín, que había partido como una niña de 17 años, llegaba como una mujer joven que había sobrevivido a un infierno. La entregaron sana y salva a los representantes del Kanato de Persia. Pero al llegar, recibieron otra noticia que subrayaba los peligros de su larga ausencia. Su benefactor original, el Khan Argun, había muerto mientras ellos estaban en el mar. La princesa fue entregada a su hijo, Ghazan, quien la tomó por esposa. Para los Polo, la misión estaba cumplida. Habían servido a Kublai Khan por última vez. Habían sobrevivido al mar. Estaban cansados, envejecidos por la experiencia y profundamente marcados por la pérdida de tantos compañeros de viaje. Pero estaban vivos. Y por primera vez en más de 20 años, eran verdaderamente libres. El camino a Venecia ahora estaba abierto. Después de entregar a la princesa, los Polos se tomaron un tiempo en Persia para recuperarse. El nuevo Khan, Ghazan,
los trató con gran honor y les proporcionó todo lo que necesitaban para la última etapa de su viaje. Desde Persia, emprendieron el camino por tierra una vez más, una ruta que ya les era familiar. Cruzaron las montañas hasta el puerto de Trebisonda en el Mar Negro, y desde allí, finalmente, navegaron por aguas conocidas, a través de Constantinopla y el Egeo, de vuelta a casa. En el año 1295, 24 años después de su partida, 3 hombres de mediana y avanzada edad se encontraban en la cubierta de un barco que entraba en la laguna de Venecia. Veían el familiar campanario de San Marcos alzándose en el horizonte. El olor del mar, los sonidos de su ciudad natal, todo debería haber sido un momento de alegría triunfal. Pero la realidad de su regreso fue mucho más extraña y complicada. Cuando desembarcaron, nadie corrió a abrazarlos. Nadie los reconoció. Eran fantasmas que volvían de la tumba. 24 años era casi una vida entera. Los amigos de su juventud habían muerto o eran ahora ancianos. Una nueva generación había crecido, una que nunca había oído hablar de los hermanos Polo que se habían marchado a Oriente. Su apariencia tampoco ayudaba. Estaban vestidos al estilo tártaro, con ropas de seda desgastadas por el viaje. Sus rostros estaban quemados por el sol y surcados de arrugas. Su piel era oscura. Y cuando hablaban su veneciano nativo, lo hacían con un acento extraño, salpicado de palabras persas y turcas. Parecían extranjeros, no hijos de la República. La situación empeoró cuando llegaron a su antiguo hogar familiar. Descubrieron que estaba ocupado por parientes lejanos que, habiéndolos dado por muertos hacía mucho tiempo, habían tomado posesión de la propiedad. Estos parientes los miraron con sospecha. ¿Quiénes eran estos extraños que decían ser los Polo? Eran claramente impostores, vagabundos tratando de reclamar una fortuna que no les pertenecía. Durante un tiempo, los viajeros se encontraron sin hogar y sin reconocimiento en su propia ciudad natal. Fue entonces, según cuenta la leyenda, que los Polo idearon un plan brillante y teatral para reclamar su identidad y su lugar en la sociedad veneciana. Organizaron un gran banquete e invitaron a todos sus parientes escépticos. Cuando los invitados llegaron, los 3 anfitriones los recibieron vestidos con magníficas túnicas de raso carmesí. Después del primer plato, se retiraron y volvieron a aparecer con túnicas de terciopelo carmesí, regalando las primeras a los sirvientes. Después del segundo plato, se cambiaron de nuevo a túnicas de damasco, regalando las de terciopelo. Los invitados estaban asombrados por esta muestra de riqueza extravagante, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Al final de la cena, Niccolò, Maffeo y Marco se pusieron las ropas gastadas y de aspecto miserable con las que habían llegado a Venecia. Trajeron estos abrigos sucios a la mesa, y ante la mirada atónita de sus invitados, tomaron cuchillos afilados y comenzaron a rasgar las costuras y los forros. Y de las ropas viejas comenzó a brotar un torrente de tesoros. Rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes y perlas cayeron sobre la mesa, brillando a la luz de las velas. Eran las riquezas que habían acumulado al servicio del Gran Khan, cosidas en el interior de sus ropas para transportarlas de forma segura a través de medio mundo. El espectáculo dejó a todos sin palabras. La duda se convirtió instantáneamente en certeza. Solo los verdaderos Polo podrían poseer una fortuna tan vasta. Fueron reconocidos, abrazados y celebrados. La historia del banquete se extendió por toda Venecia, y los Polo se convirtieron en las personalidades más famosas de la ciudad. Sin embargo, la aceptación de su identidad no significó la aceptación de sus historias. Cuando Marco comenzó a relatar sus experiencias en la corte del Gran Khan, los venecianos escuchaban con incredulidad. Hablaba de ciudades con millones de habitantes, cuando Venecia apenas tenía 100.000. Hablaba de los ingresos del Khan en millones, de ejércitos de millones de hombres. Constantemente usaba la palabra millones. Y así, la gente de Venecia le dio un apodo, una mezcla de admiración y burla, Il Milione, Marco el de los millones. Estaba en casa, era rico y respetado,
pero para muchos, seguía siendo un narrador de cuentos fantásticos, un hombre cuyas verdades eran demasiado grandes para ser creídas. Después de su regreso, Marco Polo se estableció en la vida de un rico mercader veneciano. Administraba su fortuna, participaba en el comercio y vivía en la casa familiar que tanto le había costado recuperar. Podría haber vivido el resto de sus días en paz y lujo. Pero el destino le reservaba un último e inesperado giro, un revés que, irónicamente, sería el responsable de asegurar su inmortalidad. Venecia y Génova, las dos grandes repúblicas marítimas de Italia, eran rivales mortales. Durante siglos, habían luchado por el control de las lucrativas rutas comerciales del Mediterráneo y el Mar Negro. En 1298, 3 años después del regreso de Marco, estalló de nuevo la guerra entre las dos potencias. Como ciudadano prominente y rico, se esperaba que Marco contribuyera al esfuerzo bélico. Fiel a su espíritu aventurero y a su deber cívico, financió y comandó una galera veneciana, uniéndose a la enorme flota que zarpó para enfrentarse a los genoveses. Las dos flotas se encontraron cerca de la isla de Curzola, en la costa de la actual Croacia. La batalla que siguió fue un desastre para Venecia. Los genoveses, con una táctica superior, rodearon y aniquilaron a la flota veneciana. Miles de venecianos murieron y otros 7.000, entre ellos Marco Polo, fueron capturados. El hombre que había sido un invitado de honor en la corte del emperador más grande del mundo, que había gobernado ciudades y viajado como un príncipe, fue encadenado y llevado a Génova para ser encerrado en una prisión. La vida en una prisión del siglo XIII era lúgubre y monótona. En la celda abarrotada, Marco se encontraba entre cientos de sus compatriotas, todos compartiendo el mismo destino incierto de un largo cautiverio. Para pasar las interminables horas, Marco empezó a hacer lo que mejor sabía, contar historias. Noche tras noche, a la luz de una lámpara de aceite, transportaba a sus compañeros de prisión lejos de los muros de piedra de su celda. Los llevaba a los deslumbrantes palacios de Sanadú, a través de los desiertos de Persia y sobre el techo del mundo. Les hablaba de Kublai Khan, del papel moneda, de las piedras que ardían y de ciudades con 12.000 puentes. Sus historias, que en Venecia habían sido recibidas con incredulidad, se convirtieron en la única fuente de evasión y maravilla para los prisioneros. El destino quiso que en esa misma prisión estuviera recluido un hombre llamado Rustichello de Pisa. Rustichello no era un mercader ni un marinero, era un escritor. Era un autor medianamente conocido de novelas de caballería, un género muy popular en la época que relataba las hazañas de caballeros andantes como el rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Rustichello escuchó las historias de Marco y, a diferencia de los pragmáticos mercaderes venecianos, él reconoció inmediatamente su verdadero valor. Vio que no eran solo cuentos entretenidos. Eran un tesoro de conocimientos, una descripción del mundo más allá de la imaginación de cualquier europeo. Se dio cuenta de que si estas historias no se escribían, se perderían para siempre, evaporándose como el humo. Se acercó a Marco y le hizo una propuesta: tú dictas, yo escribo. Marco, quizás deseando dejar un registro de la verdad que tan pocos creían, aceptó. Y así, en el lugar más improbable, una oscura celda en Génova, comenzó una de las colaboraciones literarias más importantes de la historia. Durante meses, Marco Polo buceó en el vasto océano de su memoria y dictó la crónica de sus 24 años de odisea. Recordó nombres de ciudades, distancias entre lugares, detalles de costumbres locales, cifras de ingresos, todo con una precisión asombrosa. Rustichello, con su pluma de escritor, le dio forma a este torrente de información. Escribió el libro no en el dialecto veneciano de Marco, ni en latín, sino en franco-italiano, una lengua literaria de la época, lo que ayudó a su difusión por toda Europa. Es probable que Rustichello, acostumbrado a las epopeyas, añadiera un poco de su estilo, quizás exagerando algunas descripciones para hacer la historia más emocionante. El libro, que titularon La descripción del mundo, más tarde conocido como Los viajes de Marco Polo o simplemente Il Milione, nació de esta extraña unión.
La memoria prodigiosa de un aventurero y la habilidad narrativa de un escritor de novelas. Es una de las grandes ironías de la historia. Si no hubiera habido guerra, si Marco no hubiera sido capturado, y si el azar no lo hubiera puesto en la misma prisión que a un escritor, es muy probable que su monumental historia se hubiera desvanecido. Recordada solo como las extrañas fábulas de un viejo excéntrico. Pero gracias a la derrota y al cautiverio, el relato de Marco Polo fue inmortalizado, destinado a cambiar la forma en que el mundo se veía a sí mismo. En el año 1299, tras firmarse la paz entre Venecia y Génova, Marco Polo fue liberado. Regresó a su ciudad natal, esta vez para quedarse. El hombre que había cruzado desiertos y montañas, que había servido a un emperador y sobrevivido a un viaje mortal, vivió las últimas 2 décadas y media de su vida de forma tranquila y sin incidentes. Se casó, tuvo 3 hijas y se dedicó a los negocios familiares. Nunca más abandonó Venecia. Parecía que el mayor aventurero de su tiempo se había retirado a una vida ordinaria. Pero mientras Marco vivía en silencio, el libro que había nacido en su celda comenzó un viaje extraordinario por su cuenta. Antes de la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano, un proceso lento y caro. Aún así, la descripción del mundo se convirtió en un éxito de ventas medieval. Monjes, eruditos y escribas de toda Europa lo copiaron febrilmente. En el proceso, a menudo cometían errores, eliminaban pasajes que les parecían demasiado increíbles o añadían sus propias fantasías. Por eso hoy existen más de 100 manuscritos diferentes del libro, cada uno con sus propias variaciones. Fue traducido al latín, al veneciano, al toscano y a muchas otras lenguas. La mayoría de la gente lo leía como si fuera una novela de fantasía, una increíble colección de historias sobre tierras lejanas y riquezas fabulosas. Pero para un grupo reducido de personas, cartógrafos, geógrafos, mercaderes y futuros exploradores, el libro no era un cuento, era una revelación. Era el primer relato detallado y de primera mano sobre Asia que Europa había visto jamás. Su impacto fue profundo y duradero. Antes de Marco Polo, los mapas europeos de Asia eran un espacio en blanco lleno de monstruos y conjeturas. Después de Marco Polo, los cartógrafos comenzaron a dibujar nuevas costas, a nombrar nuevas ciudades y a trazar nuevas rutas. Nombres como Cathay, China, Zipango, Japón, Java y Ceilán entraron en el vocabulario y la conciencia de Europa. El mundo, de repente, se hizo mucho más grande, más detallado y más real. Pero el legado más importante del libro fue la inspiración. Las descripciones de Marco Polo sobre la inmensa riqueza de Oriente, el oro de Zipango, las especias de las Islas Molucas, la seda de Cathay, encendieron la codicia y la imaginación de Europa. En los siglos siguientes, el imperio mongol se desintegró y la ruta de la seda se volvió peligrosa e intransitable. El acceso directo a estas riquezas se cortó. Esto creó un deseo ardiente de encontrar una nueva ruta hacia el este, una ruta marítima que pudiera evitar los desiertos y los intermediarios. Este deseo fue el motor que impulsó la era de los descubrimientos. Y en el corazón de esta nueva era de exploración, encontramos una vez más a Marco Polo. 200 años después de su viaje, un marino genovés llamado Cristóbal Colón obtuvo una copia de la descripción del mundo. La estudió minuciosamente, llenando sus márgenes de notas. Fueron las descripciones de Marco Polo las que convencieron a Colón de que Asia era mucho más grande y se extendía mucho más hacia el este de lo que se pensaba. Y fue la descripción de Zipango, Japón, como una isla rica en oro, situada a unas 1500 millas de la costa de China, lo que le hizo creer que podía llegar a ella navegando hacia el oeste a través del Atlántico. En un sentido muy real, el libro de Marco Polo fue el mapa que guió a Colón hacia lo que él creía que era Asia, y que resultó ser un nuevo mundo. Marco Polo murió en su cama en Venecia en 1324, a la edad de 70 años. La leyenda cuenta que, en su lecho de muerte, mientras su familia y un sacerdote lo rodeaban, le pidieron una vez más que admitiera que las historias de su libro eran exageraciones. Que se retractara de sus fábulas antes de morir.
La respuesta del anciano viajero se ha vuelto tan legendaria como su propia vida. Se dice que respondió, no he contado ni la mitad de lo que vi. No fue un conquistador, ni un rey, ni un santo. Fue un mercader con una memoria prodigiosa y una curiosidad infinita. Simplemente fue, vio y contó. Y al hacerlo, le entregó el mundo al mundo. Su historia, nacida en una celda, derribó los muros de la ignorancia, redibujó los mapas de la imaginación y lanzó a la humanidad hacia el horizonte en busca de nuevos mundos. Si el video te ha gustado, no olvides ponerle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides ver nuestros otros interesantes videos.